La patita de la capa roja y el lobo. Había una vez, en una granja soleada, una pequeña patita que todos llamaban la patita de la capa roja. Su mamá le había hecho una capa de lana roja para protegerla del frío, y a la patita le encantaba tanto que siempre la llevaba puesta. Era famosa en toda la granja por su simpatía y curiosidad, lo que la llevaba a vivir pequeñas aventuras. Un día, la mamá de la patita la llamó mientras preparaba una canasta con pan, miel y un poco de jugo de frutas frescas. «Querida, tu abuelita está un poco enferma y necesita algo de compañía. Lleva esta canasta a su casa. Pero recuerda, no te desvíes del camino y, sobre todo, cuídate del lobo que ronda por el bosque». La patita movió la cabeza emocionada. No te preocupes, mamá. Llegaré rápido y segura. La mamá pata acarició suavemente la cabecita de la patita y le ajustó la capa. «Confío en ti. Pero ten cuidado». Con la canasta, la patita salió saltando alegremente hacia la casa de su abuelita, que estaba al otro lado del bosque. Mientras avanzaba, saludaba a los animales que encontraba en su camino. El encuentro con el lobo. Mientras caminaba por el sendero, la patita cantaba una alegre melodía. El bosque estaba lleno de sonidos: el canto de los pájaros, el crujir de las hojas y el suave murmullo del viento. Pero entre los arbustos, alguien la observaba con ojos brillantes y astutos. Era el lobo, que llevaba rato esperando una oportunidad para cazar. El lobo salió de su escondite, con una sonrisa que pretendía ser amistosa. «Hola, pequeña patita. ¿A dónde vas con tanta prisa?», dijo el lobo con voz suave. La patita recordó las palabras de su mamá, pero pensó que no había nada de malo en ser educada. Voy a casa de mi abuelita para llevarle pan, miel y jugo. Está un poco enferma y quiero animarla. El lobo inclinó la cabeza, fingiendo interés. «¿Tu abuelita? ¡Qué encantador! ¿Y vive lejos de aquí?». La patita señaló hacia el camino. No mucho. Su casa está al final del bosque, junto al arroyo. El lobo sonrió más ampliamente, mostrando sus afilados dientes. «Qué suerte la mía. Justo voy en esa dirección. Pero, ¿has visto las flores tan hermosas que crecen más allá? Estoy seguro de que a tu abuelita le encantaría recibir unas cuantas». La patita miró hacia donde el lobo señalaba. Había un campo lleno de flores de colores que brillaban bajo el sol. Pensó que era una gran idea llevarle flores a su abuelita. Gracias, señor lobo. Iré a recoger algunas. Mientras la patita se desviaba del camino, el lobo salió corriendo rápidamente hacia la casa de la abuelita. Sabía que tenía poco tiempo antes de que la patita llegara. En la casa de la abuelita. El lobo llegó a la pequeña casa de madera donde vivía la abuelita. Golpeó la puerta con suavidad. ¿Quién es? Preguntó la abuelita desde adentro. Soy yo, abuelita, tu nieta, dijo el lobo, imitando la voz de la patita. La abuelita, que estaba un poco sorda y confiaba en su nieta, no sospechó nada y abrió la puerta. Pero al ver al lobo, soltó un grito. Oh, no. ¿Qué haces aquí? El lobo, rápido como un rayo, la atrapó y la encerró en el armario. «Ahora esperaré a la pequeña patita», dijo, mientras se ponía el gorro de la abuelita y se metía en la cama. Cubrió su cuerpo con las mantas y trató de parecer inofensivo. Cuando la patita terminó de recoger las flores, regresó al camino y pronto llegó a la casa de su abuelita. Tocó la puerta con su pico. ¿Quién es?, preguntó el lobo, tratando de sonar como la abuelita. Soy yo, tu nieta, la patita de la capa roja. Pasa, querida, la puerta está abierta. La patita entró, emocionada por ver a su abuelita. Pero algo le pareció extraño. La habitación estaba más oscura de lo habitual, y la abuelita estaba cubierta hasta la cabeza con las mantas. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor.
mi pequeña. Dijo el lobo con voz dulce. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, mi pequeña. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Gritó el lobo, saltando de la cama. La patita dejó caer la canasta y corrió hacia la puerta, gritando por ayuda. El lobo la persiguió, relamiéndose, seguro de que iba a atraparla para la cena. Por suerte, un gran perro guardián que vivía cerca escuchó los gritos. Era conocido en el bosque por su valentía y fuerza. Corrió hacia la casa y vio al lobo persiguiendo a la patita. ¡Alto, lobo malvado! Ladró el perro, mostrando sus colmillos. El lobo intentó escapar, pero el perro era más rápido. Lo atrapó y lo obligó a abrir el armario donde estaba la abuelita. La pobre abuelita salió temblando, pero ilesa. Gracias, señor perro. Dijo la patita, muy agradecida. El perro escoltó al lobo fuera del bosque y le advirtió que nunca más volviera a molestar a los animales de la granja. Asustado, el lobo prometió no regresar jamás. Se fue corriendo muy lejos, aterrorizado, después de que el perro le mordiera la oreja como advertencia. El final feliz. La patita, la abuelita y el perro se sentaron juntos a compartir el pan, la miel y el jugo que la patita había llevado. Rieron, hablaron y disfrutaron del momento, agradecidos por estar a salvo. También llegó la mamá de la patita, Doña Pata, quien agradeció al perro por haber salvado a su hija, la patita de la capa roja. Gracias, perro, por salvar a mi hija. Sin tu ayuda, no la hubiera encontrado. Eres un gran perro guardián. Te he traído panes y frutas como muestra de mi gratitud. Dijo Doña Pata al perro, con una cálida sonrisa. Prometo no volver a desviarme del camino ni hablar con extraños. Dijo la patita con firmeza. Desde ese día, todos en la granja sabían que la patita de la capa roja había aprendido una valiosa lección. Su historia se convirtió en un ejemplo para todos los animales jóvenes del bosque. No hablar con extraños y cuidarse siempre. Este cuento nos enseña que siempre debemos escuchar los consejos de nuestros padres y no hablar con extraños. Además, cuando seguimos el camino correcto, evitamos problemas y llegamos seguros a nuestro destino. Siempre piensen antes de tomar decisiones y cuéntenles a sus padres si algo no les parece bien. Así estarán protegidos y felices, y no les sucederá lo mismo que a la patita de la capa roja. Hasta la próxima aventura.